que dice el escrito que presentó Fabiola, palabra por palabra, sobre el aborto que se tuvo que hacer, según ella, por presión del expresidente Alberto Fernández. Saludamos a Esteban Trebuch, Camila Dolabjian, buenas noches. Buenas noches, Luis. Bueno, accedimos a lo que es la declaración completa respecto de este hecho que hoy relató Fabiola y que es novedoso para la opinión pública porque esta parte no nos había contado. Ella relata que al principio de su relación, al poco tiempo de empezar a convivir, queda embarazada y por las presiones de Fernández termina realizando un aborto. Y esto es un poco la declaración frente a la justicia a la que accedimos. Comienza relatando... Este es el escrito, esta es la parte del escrito que donde relata los hechos que según ella la llevaron a abortar sin su deseo, sin su consentimiento. 20 caricias en total. Exactamente. Esta parte, Luis, comienza relatando la relación entre ellos. Ella dice que tenía que responder sus mensajes cada 3 minutos, por lo que dice textualmente, por lo que opté por dejar de salir y dejé de frecuentar amistades, salvo alguna amiga con la que me reunía a cenar en mi casa como modo también de control de su parte. Estaba obsesionado con que si salía era porque lo engañaba. Lo insólito era que mientras yo me quedaba en casa con una amiga a cenar, para que él saciara su sed de control, él salía para estar con otras mujeres, lo que finalmente descubrí. Y ahora empieza a relatar la parte del aborto y dice, estando conviviendo y en virtud de los planes de compromiso, confiando en sus dichos respecto de querer tener otro hijo conmigo, es decir, por su primer hijo Estanislao, y formar una familia, resultó que si al escaso tiempo de convivir quedé embarazada. La alegría y la sorpresa de mi parte era inmensa hasta que se lo conté a él. Esto es una de las claves de su relato. No estaba despenalizado el aborto como ahora, en ese momento, ¿no? Efectivamente. 2016, y déjenme agregar esto. Un tema sobre la fecha, sí. Que creo que está en el texto también, Según Fabiola Yáñez, estuvo 2 meses sin atenderle el teléfono cuando ella supuestamente le decía que quería tener el bebé. Repito. Según Fabiola Yáñez, estuvo 2 meses Alberto Fernández sin atenderle el teléfono, hasta que yo supongo que presumió que el tiempo era suficiente como para ver qué hacían con el bebé. Bueno, por eso digo, hay una cuestión respecto a las fechas, pues se habla de 2016 por una referencia al texto que ahora les voy a contar, pero van a ver que los meses dan a que podría haber sido incluso 2015, porque ellos se comprometen en mayo de 2016 en París justamente, y los plazos darían también para que haya sido 2015. Después se montonó con el pañuelo verde, ¿no? Para contextualizar, es lo que preguntaba en el inicio del pase con Eduardo, porque por momento lo escabroso me pierde. Pasamos de una instigación, una supuesta instigación al aborto, a una denuncia de violencia reproductiva. Claro. O sea, estamos hablando de la misma relación entre Fabiola Yáñez y Alberto Fernández, del 2016 hasta ahora, donde ahora lo acusa en la oportunidad de su último hijo. Perdón, lo de violencia reproductiva yo no lo había escuchado. Yo no, la primera vez que lo escucho en este texto, jamás lo había escuchado. Eso está en el expediente, sí, está en el está en la denuncia. Lo dice ella. Ahora llego porque hay un párrafo que menciona, hace referencia explícita. Perdón. Era simplemente, Luis, para poner los extremos, Esteban, ¿no? O sea, la locura de lo que estamos hablando. Sí, y es una construcción que yo nunca había escuchado, la de violencia reproductiva, no quiere decir está que no exista. Está incluida en la ley orgánica de protección contra la... Claro, por supuesto, yo creo que ahí está la mano también de la doctora Gallegos, ¿no? Sí. Yo después te voy a señalar lo que subrayaron el fiscal que mañana va a preguntar junto con 2 especialistas en violencia de género. Pero continúa, Camila, por favor. Este es un documento exclusivo, textual, de la parte en la que Fabiola denuncia que el expresidente Alberto Fernández la obligó a abortar. Camila, dale. Ella dice, estando conviviendo y en virtud de los planes de compromiso, confiando en sus dichos respecto de querer tener otro hijo conmigo y formar una familia, resultó que al escaso tiempo de convivir quedé embarazada. La alegría y la sorpresa de mi parte eran inmensas hasta que se lo conté a él. En ese momento nuevamente apareció su desprecio y rechazo, esta vez respecto de nuestro hijo por nacer. Me dijo, esto no puede pasar, estoy en shock. Comenzó a hostigarme con que era muy pronto, que no estaba listo aún, que no me había presentado a su hijo, por Estanislao, su hijo mayor. Y entonces inició la segunda parte de su plan de desprecio para empujarme a llevar adelante la peor decisión. Comenzó a ignorarme por completo.
Vivíamos en la misma casa, en Puerto Madero, pero dejó de hablarme. No me dirigía la palabra en absoluto, pasé a ser un mueble en mi propio hogar y cargando a su hijo en mi vientre. Y continúa y dice, me decía, esto es lo que le decía Alberto Fernández según su relato, ¿no? Me decía, no puedo decirle a nadie que voy a tener un hijo con vos en tan poco tiempo. Y yo le decía, pero entonces, ¿por qué no me lo dijiste? Nos hubiésemos cuidado. Él me decía, hay que resolverlo, tenés que abortar. Y en la parte final del relato sobre este episodio, Fabiola dice, antes de que lo hiciera, era tal su perversión que le dijo al hijo, a Estanislao, que estaba embarazada, para después responsabilizarme a mí del aborto. Y por último, es muy fuerte este relato, por último dice, comencé a sentir los primeros síntomas del embarazo y ni se lo podía comentar porque para él no existíamos, ni yo ni ese bebé. Y ahí caí en que quizás una de las más graves formas de violencia, la reproductiva, ya que a través de sus acciones e incluso sus omisiones, silencio, abandono, desprecio, reproches, fue vulnerando mi autoestima, mi autonomía. Y bueno, que esto no haga confundir, aparte de la audiencia, y plantear la idea de que nosotros, por ejemplo, todos los que estamos acá, no es el tema, ahora mismo, no repudiamos una y mil veces la participación de Alberto y Fabiola en la fiesta de Olivos, etcétera, etcétera. Pero esto que acabamos de escuchar, no tenés que tener sangre en las venas para que no te impacte, ¿eh? Porque no debe haber dolor mayor que desear tener un hijo y no poder tener, y ser presionada para no poder tenerlo. Sí. Distinto, es otra discusión, ¿no? Distinto es el consenso, es una discusión aparte. Pero si esto está contado así, textual, por parte de Fabiola Yáñez, con el asesoramiento de una abogada especialista en violencia de género y derecho de familia como Mariana Gallego, yo creo que hay que prestarle mucha atención. Sí, y habría que evaluar con un equipo de psiquiatras el perfil de Alberto Fernández. Todo parece indicar que es un psicópata pocas veces visto, ¿no? Y a mí me llama la atención que ninguna de las personas que lo rodearon, que lo abrazaron como amigos y como funcionarios, conociese este perfil. A mí me llama poderosamente la atención. O lo conocían y callaron. Bueno, probablemente esto último. Es más usual de lo que creemos, solo que el nivel de exhibicionismo que ha adquirido este personaje... No, porque hay mentes, sí, ¿no? Complicadas, perversa, manipuladoras, perversas. Ahora, al nivel de revelación que estamos llegando, ya conocíamos a un Alberto Fernández manipulador, sí, que había destruido su palabra, sí, mentiroso, ¿no? Una cosa es un manipulador de café y otra cosa es un tipo que le dice a la madre de su hijo: me voy a suicidar, me voy a matar, pasame con Francisquito porque me mato, me quiero despedir de él. No, eso ya pasa o sea, es de una violencia. Y lo que cuenta Berbisky en la nota lavado de cara que quiere hacerle a su amigo... El vacunado VIP, Berbisky. Sí, el periodista kirchnerista, manipulador y habitual visitante de los sótanos del poder, Horacio Berbisky. Doble agente, dijo Levinas. Digo, viste... Cuando revela conversaciones con el hijo, que el hijo habría ido al departamento. El hijo mayor. Que se defienda, le dijo. Digamos, una manipulación a todo su contexto. Ahora, yo tengo detalles del escrito. Vos corregí, Camila, si tenés más. Pero, y fíjense esto, fíjense en algunos detalles. 20 fojas, dijimos, ¿no? Sí, 20 carillas, sí, bueno, 20 carillas. Fíjate las palabras que repite una y otra vez la abogada y Fabiola Yáñez, en la voz de su abogada. Hostigamiento, acoso constante. Están todos los conceptos del manual de la mala persona. Sí, golpes. Persecuciones constantes, ataques físicos intrafamiliares y golpes. Bueno, la otra gran novedad del escrito es el asunto del ojo. El asunto del ojo y del golpe al ojo. Tienen los detalles ustedes, sí, ¿no? Aparentemente en la cama matrimonial, él le pega un derechazo a ella y la atiende el médico presidencial. Según cuenta, ella estaba en la cama. Savera, sí. Ella estaba en la cama. Eso consta ya en la denuncia. Sí, está en la denuncia. Globulitos de árnica, dice. Sí. Y le dio un golpe, sí, y le dio un golpe de frente, A ver,
obviamente, y tiene todos los condimentos de una causa explosiva que en algún momento podría haber estado en la justicia ordinaria, no se sabe, pero hoy está en la justicia federal. Y está haciendo... Miren mañana, Hernán Capielo, buenas noches, corregime. Esto no es habitual, ¿eh? Mañana le van a tomar declaración, la primera declaración a Fabiola Yáñez a las 10 de la mañana. O sea, a las 3 de la tarde, hora de España, ¿no? Sí, exactamente. Mire, en la declaración va a estar el fiscal Ramiro González. Por Zoom. Pero además van a estar presentes Mariela Laboceta. Y vos me dirás, ¿quién es Mariela Laboceta? Es de la UFEM. ¿Qué es la UFEM, Hernán? Y es la unidad de violencia especializada en violencia contra las mujeres, que aparte trabaja con un equipo de psicólogos que también van a estar ahí prestos, digamos, para todo lo que pueda hacer, prestarle contención a Fabiola durante la declaración. Y perdón, y va a estar también Malena Derdoy, repito, Malena Derdoy, de la Unidad de Protección de las Víctimas. Este caso, a ver, perjudica a quien perjudique. Está siendo tratado técnicamente, en principio, como debe ser tratado. Olvídate del fiscal, del juez. Está siendo tratado como tiene que ser tratado. Por eso, Alberto Fernández, con su defensa media chambona, parece todavía más patético. Sí, acá hay una cosa que Hernán Capielo me puede corregir o opinar en la misma dirección, que tiene que ver que en estas 20 carillas, entiendo que cuidadosamente pensado por la doctora Gallegos, sin asaltar la verdad, por supuesto, siguiendo una línea de hechos verosímiles, abre puertas a la comisión de otros tantos delitos. Esto es súper interesante. Como bien contó Camila recién, lo del aborto, por un lado, no estaba despenalizado en ese momento. Abre la puerta del tema del médico, que lo nombra claramente, que lo atendió y no hizo nada. Y hay otro punto también medular y central a mi modo de observar, que ella cuenta que en el teléfono Samsung, que es tipo un librito que abrió su hijo, la historia ya conocida por todos, ella vio un video, ¿cómo lo digo?, de sexo explícito en la Casa Rosada. Sí, sí. Ahí abre la puerta a otro delito. Espérame un segundo, tenemos el escrito y la parte de ese escrito, ¿no? Sí. Y esa parte. Hernán, disculpame que me quedaron dos preguntitas para vos, ahora las voy a retomar. A ver, hay una parte del escrito en la que se habla... Contalo vos. Ella relata que cuando va a hablar con Ayelén Macina, la ex ministra de la Mujer, no solamente le muestra las fotos de ella golpeada, sino que además un video de sexo explícito entre ellos. Eso. Dice, le dije a Macina, tengo que decirte algo. Le muestro la foto y le muestro los videos de Alberto con otra mujer teniendo relaciones en la Casa Rosada. Dice Macina, no lo puedo creer, Fabi, contá conmigo y vení al Ministerio de la Mujer. Bueno, a propósito de esto, quiero saludar y felicitar a Silvina Martínez porque ayer en La Cornisa mostró precisamente, revisando información y archivos, en el momento que se habían encontrado Fabiola Yáñez con Ayelén Macina, ¿no? Silvina, buenas noches. Contanos un poco, dale. Fue en Brasil. Cuándo era. Nosotros ayer mostramos que se trataba de un encuentro. Tenemos acá la foto que subió la propia Fabiola Yáñez en la cuenta de Instagram, que era un encuentro regional en Brasil contra la violencia de género. Y ahí es donde Fabiola le pide ayuda, hoy lo dice en su escrito, a la entonces ministra del Ministerio de la Mujer. Y bueno, le contesta esto, venite al ministerio. Ahora, Hernán, ¿por qué es importante que estén, además del fiscal Ramiro González, estas dos personas, Mariela Laboceta de la UFEM y Malena Derdoy de la Unidad de Protección de Víctimas? Porque son las que le van a dar todo el marco de contención que tiene que tener esta declaración. No te olvides que acá estamos frente a una declaración que va a ser una víctima, donde el cuidado está puesto en que esta declaración no implique una revictimización. Claro. Es decir, si bien está teniendo la necesidad Fabiola Yáñez de contar su verdad, como para también establecer cuáles fueron los hechos, esta es la primera vez que los va a precisar con detalle ante la justicia. Y de su relato en este momento va a depender después lo que veníamos comentando hace un rato, que es qué tipo de calificación va a tener este acontecimiento. Bueno, es decir, ¿es un solo hecho? Bueno, ¿son dos? Hernán, ¿son tres? ¿Es un hecho continuado? ¿Es un hecho que empezó en Puerto Madero, terminó y después se reinició en la Quinta de Olivos? ¿Cuántas veces? Y esto no es menor, Luis, porque si estamos hablando de una sucesión de hechos diferentes,
el concurso delictivo hace que las penas se sumen. Claro. Y estamos hablando de delitos graves, separados, que se sumen, puede ser una escala penal muy complicada. Déjame que te diga, para déjame que el le quiero preguntar expresidente. esto, Luis, porque justamente lo escuchaba a Tatiana Shapiro, que le hizo una nota para Infobae en diálogo con Eduardo, de un hecho. La doctora Mariana Gallego todavía no se había reunido con Fabiola, con su clienta en Madrid. Primero sobrevino la entrevista. Después de la entrevista, donde ella contó los pormenores, cómo estaba, muy afectada. Estaba medicada, en la entrevista, confirmado eso. Sí, estaba medicada. Pero llega, corta la entrevista porque ella no da más. Dice, bueno, hasta acá llego, y después cuenta la periodista, la colega, se larga a llorar. Bueno, pero hasta ahí el encuadramiento con el que muchos venían observando en la previa eran lesiones leves. Después, y acá viene la pregunta, Hernán, o por supuesto, La carátula decía lesiones leves. de lesiones leves a la denuncia por lesiones graves. ¿Qué se valora, Hernán, ahí? Claro, lesiones leves fue lo primero que dijo el juez Ercolini después de la primera charla que tuvo con Fabiola por Zoom, cuando Fabiola le contó someramente los hechos. Ahora ya hay una calificación que hace la propia Fabiola como querellante. Es decir, asesorada. Fabiola Claro. está querellando a Alberto Fernández por los siguientes delitos. Lesiones graves, y una de las razones por las cuales puede agravarse es porque puede entender que se produjo una incapacidad que duró más de 30 días y eso hace que se agrave la lesión, además de estar agravada por el hecho de ser vio con afectada, violencia de género. Vio afectada la visión o perdió un ojo, eso sería una lesión grave. La lesión leve, no quiero usar la palabra del simple golpe, pero si no sin consecuencias tan gravosas, digamos. Si uno lee el escrito y lo reconstruye... No es menor la diferencia. No, claro, muy importante. Perdón. Y además Fabiola habla de amenazas coactivas, Claro, que exacto. también es un delito muy serio, y también habla de violación de deberes de funcionario, y ahora, como ustedes decían, hay una descripción... ¿Qué son las amenazas coactivas, Hernán? Bueno, todo este hostigamiento sostenido a lo largo del tiempo para que haga o deje de hacer cosas, Claro. ¿no? Claro, no simplemente una amenaza verbal, sino con acciones que acompañan la amenaza. Y después está este asunto que ustedes comentaban hace un rato de me obligó a abortar. Es complejo el tema, yo recién lo estaba consultando y no está tan prístino el asunto. En ese momento no estaba vigente la ley del aborto no punible, podría ser en todo caso una incitación a cometer el aborto, pero también hay un principio que es de la aplicación de la ley penal más benigna, que el propio Alberto Fernández fue quien la terminó promulgando. ¿Y cuál sería el principio? La pena más baja, la que le corresponde al autor. Claro, la ley penal más benigna implica que es no punible esa conducta. Y vos, Silvina, hablaste de abuso de poder. Es otra digamos, paleta entre los delitos que se le pueden achacar. Sí, porque yo lo que entiendo que la estrategia de Mariana Gallego es la siguiente. Primero, tratar de definir la competencia del juez. Por eso son los delitos que va planteando, no solamente para la gravedad, para que sea la pena en definitiva, sino para que la causa no termine en los juzgados federales de San Isidro, que se quede en los juzgados federales, porque si hablamos de una violencia de género... Muy importante esto, Claro, muy si importante. nos quedamos en una violencia de género ocurrida, no en ejercicio de un cargo de presidente, sino entre dos personas. Es un delito continuado para mí, Claro. Para mí es un delito continuado, Entonces va a claramente. un fuero, pero si no va a Empieza en otro. Puerto Madero, sigue en Belgrano, Claro. creo, porque ella vivía se fue a vivir a Belgrano, y después recién está Hay en delitos, Olivo. esto es medio técnico, corríjame, doctora. El robo, la sustracción de algo, mediando violencia sobre la cosa de la persona, es un delito instantáneo. Se consuma en ese mismo momento. La privación ilegítima de la libertad, por ejemplo. Delito no está mencionado por ahora. Bueno, es verdad, pero decir. a los efectos ser gráfico, claro. Se consuma en el tiempo, mientras esa persona está privada de la libertad. El caso Loan, por ejemplo. Hay un delito continuado en el tiempo. El caso de la violencia de género, mientras sucedió toda esta convivencia o esta relación entre 2015, 2016 y diciembre del año pasado, yo entiendo que acá hay un delito continuado en el tiempo, porque ubica Fabiola Yáñez golpes, amenazas, hostigamiento en distintos momentos. Por lo tanto, lo que decía Hernán, para mí es un delito de continuidad. Distintos momentos, circunstancias, Y en distintos lugares, intensidad, ¿no? Intensidad, violencia, pero... Eso tiene un encuadramiento jurídico, define la jurisdicción. Y claro que sí, perdón. Y yo creo que el criterio de Fabiola Yáñez y de la doctora Mariana Gallego es
que se quede en Comodoro Pi. Y por lo que yo estuve averiguando de fuentes judiciales, está analizando seriamente si la competencia debe ser entonces... Por lo de Puerto Madero también. Comodoro Pi, ¿no, Hernán? Sí, sí, eso es lo que hoy estaban comentando en los tribunales, porque la competencia territorial es la de la ciudad de Buenos Aires y además es el primer hecho. O sea, Claro. es El de Puerto Madero. el primer hecho Ahora, que es el que atrae, digamos... La jurisdicción. Un dato exactamente. importante sobre la competencia, no se va a abrir el teléfono de Alberto Fernández hasta que esté resuelta esta cuestión de la competencia, Exacto. porque Claro. el fiscal no quiere avanzar con medidas, digamos, que eventualmente pueden ser cuestionadas por el imputado en este caso, mirá hasta vos. que esté resuelto este o tema. sea, se lo quitaron para evitar que eventualmente siga hostigándola. Sí. Exacto. Y para eso se consumó otro delito también, ¿eh? Y esto es muy importante, es para comprobar también si infringió, si no hizo rompió la caso perimetral. a lo que, claro, lo que el juez había dictado el lunes de que no se vuelva a contactar con Fabiola. Y esto fue un tema de cuestionamiento durante todo Pero, el fin de perdón, semana. Camila, perdón, puro sentido común. Sí. Yo no critico a la justicia, no. Pero si la quiere acosar, no necesita su propio teléfono. La puede acosar con cualquier Sí, pero teléfono tiene la que quiera. prueba, Luis, porque probablemente, se me ocurre, Alberto Fernández el día miércoles a la noche, cuando él hace el comunicado, quizás Fabiola reenvió? Llanes... ¿No se lo reenvió? Pero quizás Fabiola Llanes lo tiene bloqueado, no lo sé. Pero quizás lo tiene bloqueado. Entonces, ¿qué puede haber hecho él? Le mandaba el comunicado a Vito Velo, estoy inventando, el nombre de Vito Velo se lo manda. su mamá. O a su mamá. Una interpósita persona también tipifica el delito de la tenés violación de la razón. medida cautelar, ¿se entiende? Sí. Un Entonces tema podría clave estar sobre el probado en el teléfono. teléfono de Alberto. No, que no pueden abrir cualquier cosa. Digo, Claro. acá hay una orden específica sobre un momento temporal y en una Exacto, conversación con Fabiola. No es que, porque esto, digamos, se preocupó todo el peronismo el fin de semana de que van a abrir mi conversación, que tal otra. peronismo, Obviamente el estamos en la radicalismo, Argentina, todo el tal cual, mundo. todo el mundo, pero La estamos en la justicia, Argentina. el Congreso, sí, claro, Lula da Silva claro, y claro. Perdón, de a uno, presidente. de a uno. Exacto. Abrieron el teléfono a María Cantero y fíjate con lo que se encontraron. Pero a propósito de eso, porque es el teléfono de María Cantero, son las fotos, pero ahora vas a ver vos la historia de el pedido, el auxilio que pedía Fabiola Yáñez y quiénes y por qué nadie la escuchó. El pedido de Fabiola que nadie escuchó. Ahora sí, Silvina. Bueno, esto es lo que te contaba hace un rato, que tiene que ver con cómo ella le había pedido en ese viaje a Brasil, acá tenemos el Instagram, donde en ese viaje a Brasil ella le estaba reclamando, acá tenemos, está Fabiola Yáñez, está al lado de la ministra de Género, mirá, sentada una al lado de la otra, precisamente lo que tenía que ser con el primer encuentro de protección de mujeres latinoamericanas. En ese momento, donde se trataba de erradicar la violencia de género, Fabiola le comenta a la ministra de Género lo que estaba pasando. Mira, Massina participó del primer encuentro de mujeres latinoamericanas en Brasil. Le muestra las fotos, hoy sabemos, le muestra el video y Massina le contesta, venime a ver al ministerio, que fue, bueno, una de las grandes cosas de las más dramáticas que cuenta Fabiola en su escrito y que hoy conocemos. En el escrito está textual el supuesto diálogo, digo supuesto porque Sí. después va a venir Yelén Massini y va a decir, no, yo no mantuve ese diálogo. En parte de esto hay un palabra contra Sí, palabra. y hay, ¿no? y hay una cuestión central también. Hay un WhatsApp acá. Viste que el escrito dice Yalén Messina en vez de Massina. Sí. Hay un WhatsApp porque la ex ministra le escribe cuando trasciende todo esto a Fabiola Yáñez, de acuerdo a lo que refiere la propia Yáñez. Por lo tanto, esto también sería fácil de comprobar. Del próximo teléfono de Fabiola Yáñez, pero te escribió, sí. Y cuando le escribió, está reconociendo que había existido aquel hecho. No es inocente Acá me esto. está... Esto no es inocente cuando lo dice Fabiola. Le mandamos un saludo a Luis Juez. Me apunta como abogado penalista que es. Senador Luis Juez. Así lo conocí como abogado penalista antes que nada. Dice que, claro, la importancia, solamente subrayar la importancia de la declaración de mañana. Porque lo de mañana es básicamente la formal denuncia de los hechos. Claro. Lo que ocurra mañana. A partir de lo que reciba la Fiscalía y el juez, van a tomar las medidas procesales. Después la calificación la van a decidir antes que declare el imputado, en función de la verosimilitud o no que tenga lo que diga Fabiola mañana. Tres Por eso- pantallas va a haber, tres Claro, pantallas. por En eso- una van a estar Fabiola Yáñez junto a su abogada. Exacto. En otra va a estar el fiscal Ramiro González y en otra van a estar los asistentes del fiscal, o las asistentes del fiscal Ramiro González, que ya la nombré, Malena Derdoy, de la Unidad de Protección de Víctimas, y Mariela Laboceta,
de la UFEM. Por eso, pero mañana va a llegar el encuadramiento perfecto del contenido de la denuncia que haga Bueno, Fabiola. ¿les puedo contar algo que está en el escrito y que uno no sale de la sorpresa? Porque tenían que encuadrar en contextos y escenas. Se comprometen en París, ¿no? Seguime, Sí, Camila. 2015. En mayo del 2016. Se comprometen en París. 2016, correcto. De ahí se van a una playa. No sé qué playa. Están juntos y dice Fabiola que ve una conversación en el chat de Alberto Fernández con otra mujer, prometiéndole amor eterno. Así dice en el escrito. Y le dice, pero a ver, nos acabamos de comprometer. Le estás prometiendo amor eterno a otra mujer. Explícame esto. Y hay otra cosa que no quiero soslayar, Luis. ¿De qué laburaba el profesor de Derecho Fernández en este momento? Para andar por París, por el mundo, comprometiéndose y demás. 2000... Hoy hablamos de la laburaba? conversación sobre el anillo de compromiso. Claro. ¿De qué Él habla laburaba? con María Cantero Como profesor sobre el de la anillo de UBA. compromiso. Sí, bueno, como profesor de la UBA, ¿cómo Con la hacía plata, para ¿no? viajar Bueno, tanto? bárbaro. No me parece un dato menor. Y bien dice Camila que en el WhatsApp de María Cantero, que tiene chat desde el año 2016, está, che, te mando el anillo de compromiso. Sí, acordate de la plata del anillo de compromiso, del anillo le dice, no de compromiso, pero es exactamente en la fecha en donde le pidió matrimonio a Fabiola Yáñez. Ustedes fíjense cuál era la interacción económica permanente monetaria entre el matrimonio Martínez Sosa y Alberto Fernández, que hasta para el anillo de compromiso le tenía que pedir plata. Perdón, de nuevo. Metiste con buen criterio a Martínez Sosa, Héctor Martínez Sosa, uno de los principales involucrados Jequi. en el escándalo de seguros, junto a su pareja, María Cantero, otra de las principales involucradas en el escándalo de los seguros. Gatín. Gatín, teléfono de decía María Lucio. Cantero, Gatín y Jequi. en el que a la que Fabiola le manda, y hay en el escrito una mención específica de por qué y cuándo le mandó a María Cantero esas fotos y ese chat. Eso fue el 13 de agosto del 2021, como contamos acá, Más Nación el viernes, Luis, pero las conversaciones entre el jefe, como lo tenía agendado, y María Cantero, van hasta 2016. Y a lo que hacía referencia recién es que en 2016, cerca de la fecha de compromiso, hablan sobre la plata para comprar el anillo para Fabiola. Es decir, fíjate cuáles eran las relaciones comerciales entre ellos, que hoy, por supuesto, investiga la justicia. Y sobre lo que vos mencionabas de la playa y el chat, en el escrito también hay otro relato, hay muchos relatos de infidelidades. Hay uno en el que ella menciona que, ¿se acuerdan que en la entrevista ella dijo que había mujeres que le mandaban cosas a su teléfono? Sí. Bueno, ella dice, lo leo textual, que un día estaba llegando a una reunión, manejando un auto y la llama una amiga desde México. Eso es terrible. Y me dice, la amiga, me acaba de escribir Alberto. Primero me mandó un punto y luego me dijo, te tengo acá en mi teléfono, no sé cómo. Qué linda sos. Alberto se quiere encarar a la amiga de Fabiola. Digamos además de así, eso, digo, simplifiquémoslo. Sí, yo estaba tardando en salir a la pesca, ¿no? Pero o sea, claro. Te encontré. O sea, eso per se no constituye ningún tipo de delito. No, pero ella relata mucho contexto. A mí me llama la atención donde sacaba la guita. Fabiola es una víctima de violencia de género, no hay duda de eso, no discutamos lo obvio. Sí, toda nuestra solidaridad, apoyo, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, ¿Fabiola no se preguntó en ningún momento dónde salía la plata? Bueno, No, de verdad. No, hablando de la plata. plata. Hablando de la plata. Andaban por París, por el mundo, el tipo no laburaba. Hablando de la plata, en la entrevista que acaba de publicar el diario El País, ¿hace cuánto, Pablo? Y 1 hora y media. Poco menos. Poco menos. Bueno, después de una muy fuerte discusión en la redacción Menos del de una País hora. con la defensora de género que se oponía porque decía que primero tenía que hablar la presunta víctima. Eventualmente yo creo que le pidieron la entrevista y que Fabiola les dijo que no. Aparece Alberto Fernández hablando, entre otras cosas, de su dinero, su patrimonio. Lo tenemos ahí, ¿no? Alberto Fernández asegura durante la entrevista, dicen los dos periodistas del País, uno es Martín Sivak y otra Mar Cantera, creo que se llama ella. Mar Centenera, perdón, me equivoqué. Mar Centenera. Alberto Fernández asegura durante la entrevista que le da una cuota alimentaria mensual a su exmujer por el hijo que tienen en común. Abro comillas, abren las comillas de Alberto Fernández. Todos los ingresos que tengo en España van a una cuenta que está a nombre de los dos y que maneja ella. Son ingresos por la universidad y conferencias. Nunca les hice faltar nada. Nunca pondré en duda mi obligación de acompañar el crecimiento y las necesidades de mis hijos. Nadie me los está
demandando. Vos tuviste oportunidad de procesar, Pablo, la primera... Mirá cómo queda... Sí, dice que hace un aprovechamiento político del gobierno de Javier Milei de esto. Hay alguien que la ha incentivado a Yáñez a denunciar y hay un aprovechamiento político del gobierno de Javier. Bueno, yo, a Alberto, lo que hay que decirle, si tiene algún mínimo asesor, que no hable de... que no mezcle la política con esto, ¿no? Como una sugerencia. Pero, ¿qué te parece? Hace 10 años tendría que haber escuchado al asesor, me parece. Y claro. ¿Qué te pareció lo más destacado que ustedes la procesaron en el aire, aparte de la entrevista, Pablo? Lo estábamos procesando. No, es lavado de cara parte 2. ¿Lavado de cara? Sí, lavado de cara de Alberto Fernández. Todavía no sabemos cuáles son. En una parte, el abogado, el profesor de Derecho, dice que él es consciente de que en estos casos se invierte la carga de la prueba, como en el enriquecimiento ilícito. El acusado tiene que demostrar su inocencia. Se invierte el principio de inocencia. Lo dice el propio Fernández. Entonces dice, yo voy a demostrar que no soy culpable, que soy inocente. Eso lo dice él mismo. Ahora, entre lo que le dijo a Berbisky y lo que le dice al diario El País, buscó dos medios para controlar daños, amigables, ¿no? Con el lío que hubo en el diario El País, no me cabe la menor duda, con todo el respeto a los profesionales del diario, que ¿por qué hablo en España? ¿Por qué el diario El País? Será por su amigo Pedro Sánchez y la influencia que tiene la política de los socialistas en el diario El País. Punto, lo dejo, es pregunta nada más. Y, obviamente, su amigo el vacunado VIP Horacio Berbisky. Cuando vos lees, para mí es mucho más novelesco, tenebroso, y lo de Berbisky. Por lo de Berbisky. Lo de el diario El País aparece como una lavada de cara a lo que le dijo a Berbisky. Pero es parte del mismo plan. Bueno, el mismo plan es la autovictimización. Cuidado, la Pablo, víctima soy yo, o rivalizo en la victimización con Fabiola. Cuidado con los Barranco, ¿no? Hay un dato nuevo también que está proponiéndole en la nota del diario El País. Ajá. Y donde sugiere que hubo un diálogo entre él y Fabiola le habría dicho, ¿qué gano yo si no salgo a decir esto? Y en la nota del diario eso? ¿Y qué significaría? Como que da a entender que hay una suerte de pedido de dinero a cambio de que esto no ocurra. Y esto es parte de la defensa que dice Alberto Fernández que va a hacer cuando le toque hablar. Está muy bien, pero... A Berbisky le dice lo mismo, los 3 millones de dólares. 3 millones de dólares. 3 millones de dólares. Lo repitió. Pero a ver, pongamos las cosas sobre la mesa. Lo que pasa es que Berbisky lo dice de forma brutal. Berbisky lo dice a lo Berbisky o lo da a conocer. Pero pongamos las cosas sobre la mesa. Suponte que Fabiola Yáñez le pide plata. ¿Esto lo hace inocente a Alberto Fernández del presunto delito de violencia de género, Hernán Capielo? No, lo que dice él es que niega que esos golpes sean producto de violencia de género, sino de las otras cuestiones que mencionó, el tratamiento, el alcoholismo, que se golpeó, en los estereotipos también, y lo menciona así la nota, los estereotipos que suelen utilizar los golpeadores para justificar las lesiones cuando tienen que contar. Alberto estuvo a punto. ¿Para qué le pregunto a Silvina? Silvina, de nuevo, perdón Esteban, y obviamente después... el hecho de que ella le haya pedido plata, ponele que ella, vamos a poner sobre la mesa esto, ponele que ella le dijo, o me das 3 millones de dólares o yo te demando. Y ahora que lo denuncia, si se prueba que efectivamente hubo violencia de género, peleas, violencia psicológica, ¿lo hace más inocente Alberto Fernández? No, no tiene nada que ver un delito con el otro, no tiene absolutamente nada que ver. Por otro lado, digo, si ella le pidió 3 millones de dólares, él va a tener que probar de dónde sacó esos, o dónde tiene esos 3 millones de dólares, que no los tiene declarado. Con lo cual, que él esté declarando que que su mujer o su expareja le pidió 3 millones de dólares significa que él los tiene. Claro, y si se los pidió, se los cobró y la denunció, tampoco hay ningún tipo de delito. Exacto. ¿Sí? Si ella se lo pide... en el escenario más brutal, ¿no? Vamos, sí, me dame 3 millones de dólares. Fue Alberto Fernández y dio 3 millones de dólares. Después hizo la denuncia a Fabiola. No habrá tiene el delito él. Claro, él tiene el delito. ¿De dónde los tiene que no los tiene declarado? Claro, no habrá ninguna puede terminar con más tipo de pena reproche para Fabiola. Parece brutal, pero es así. Pero hablando de las cosas que se dicen y de las cosas que se sugieren, escuchen y presten atención a este fragmento de la entrevista a Fabiola. ¿Qué quiere decir Fabiola cuando dice precisamente esto? Yo he cuidado a este hombre
lo he cuidado de tantas cosas que él ha hecho, de tantas cosas, que esos videos que aparecieron el otro día son poca cosa al lado de las cosas que él ha hecho. No lo vas a decir vos, lo digo yo. Estamos hablando de los videos con Tamara Pettinato. ¿Vos ya los habías visto? Sí, claro, porque los encontré en el teléfono de mi hijo. ¿Qué quiso decir, Pablo? No sé, hay un documental de por medio. 6 capítulos. Sí, lo nombra mucho en la Hay entrevista. $2 millones aparentemente en el medio. ¿2 millones? Por el documental. Ah. Aparentemente. Pero mirá derechos que- de un documental, Sí. no lo sé. Mirá Hay- que la información que tengo yo sobre el documental es que ninguna plataforma todavía aceptó. Muchas la vieron, creo que la gente de ¿Se Netflix hizo la el vio. documental? Sí, Sí, Se hizo. se son hizo. 4 capítulos por la información que Sí. tengo. Hay una víctima de violencia de género. Sí. Hay que está acusando, que está mostrando pruebas, que está exhibiendo pruebas. Mañana va a ser la denuncia central y principal, a partir de ahí un proceso penal. Pero en el mientras tanto los protagonistas han hablado. En el mientras tanto los protagonistas, la víctima y el victimario tenían el mismo abogado, algo que Sí. señalaste del principio que era anómalo. Con lo cual, lo que quiso decir, lo que dejó de decir, lo que empieza a entrever, todo lo tendrán que probar. Habrá elementos que son esenciales a la acusación penal y otros que serán de contexto. Acá, las infidelidades no necesariamente terminan en violencia de género. Exacto. Pero se trata del presidente de la Sí, nación. Por lo tanto, cierro con esto, por lo tanto, después hay todo ¿cómo decirlo? Un juicio social que se arma sobre esta escena, porque también la víctima de violencia de género ha sido coprotagonista Claro. de hechos públicos como la Victimaria. fiesta de Olivos. Exactamente. Entonces, es complejo caratularlo o quedarse con una carátula simple. Hay superposición de protagonismos en distintas escenas. A ver, la infidelidad no es un antijurídico. Es decir, no hay ningún obviamente. tipo de No, reproche no. penal en absoluto con eso. Punto uno. Y punto dos, no olvidemos de esto. Fabiola Yáñez, como es víctima de este delito brutal, y se tiene que hacer justicia, ella es victimaria de otro delito que caló hondo en el sentimiento de la sociedad argentina, que fue la fiesta de Olivos. No lo digo yo, lo entendió la justicia. Esto no es una opinión. Ella fue victimaria, sujeto activo de la organización de esa fiesta, que no fue un simple brindis, fue una fiesta, tomaron champán, comieron, estuvieron más de 3 horas ahí en el lugar. No es un dato menor, no se puede olvidar de eso tampoco, Fabiola. Yo sé que son cosas distintas, pero tampoco una cosa, porque el dolor no da derechos, El dolor da derecho para este punto, pero no para todo, no para todo. Fabiola Yáñez todavía sigue sin pedir disculpas por eso. Ayer hizo una mención bastante lavadita en En redes su sociales, Instagram. bastante lavadita, ¿sí? No dijo, yo me confundí por esto y por esto, pido disculpas a todas las víctimas. No lo dijo Fabiola. Se dio cuenta. Quizás ella podrá decir, no lo pudo decir en aquel momento porque estaba en un ámbito laboral, de violencia de género, etcétera, etcétera. Pero ahora lo podría haber hecho en forma concreta y tampoco pidió disculpas. Esto no podemos omitir, No, claro que no. Como tampoco se puede omitir que forma parte de la discusión y no de ningún hecho jurídico, la presencia de una colega en la Casa Rosada, como Tamara Pettinato, que ahora salió a explicar por qué se sentía atacada, o la vía Florencia Peña, que no apareció en ningún lado y salió de nuevo. Bueno, está dentro de la discusión de conventillo alrededor de un hecho muy grave. Pero hay más información textuales, inéditas, en el escrito que presentó Fabiola Yáñez junto a su abogada Mariana Gallego. Dale, Cami. Esta es la explicación, Luis, de cómo obtiene el golpe en el ojo, el que todos vimos en las imágenes. Esta es la explicación desde, digamos, lo que para ella ocurrió, que le causó ese golpe. Habíamos discutido antes mucho, como ya era habitual, y como cierre de la discusión, me pegó desde su lado de la cama un terrible golpe de puño. Qué fuerte. Grité y le dije, ¿qué me hiciste? Pero nada, se dio vuelta y con ese golpe terminó la discusión. Esto fue parte de la declaración de Bueno, Fabiola. después de ese textual, cuenta Fabiola Yáñez que fue atendida por el médico
de la unidad médica presidencial, Saavedra. Acá, Hernán, una línea, por favor. Sí. ¿Va a ser llamado a declarar? Sí, Pero va a inmediatamente. ser llamado a declarar y no como testigo, me parece. No, claro. Porque vos no te olvides que los médicos tienen la obligación Exacto. de denunciar si es que están ante lo que sospechan es el producto de la comisión de un delito. Vos vas a un hospital con una lesión así y llaman a la comisaría y no te vas de la guardia. Digo, te quedás ahí. Una herida de bala, por Claro. ejemplo. Y- Sí. sí, pero no, y solo con este golpe nomás ya. Sí, sí, Digo, y hay más personas también que Claro pueden que llegar a tener, pueden pasar del rol de simples testigos e El imputados. jefe de la custodia. Habíamos hablado, sí, pero habíamos hablado también de la ministra, que había Sí. tenido conocimiento. Sí, y Daniel que, Rodríguez, y que a juzgar por lo que claro que dijo, sí. Y de María ahora no pasó Cantero nada. también, y Y Hernández. Y María Cantero, Bueno. que tú supo y le dijo, no diga nada, no diga nada, no diga nada. Exactamente. Lo que Encubrimiento. tenemos es a Olivos como una Encubrimiento. usina de delitos. También, es verdad, Pablo. Olivos fue una usina de delitos. Es verdad. Delitos gravísimos de instancia privada como violencia de género, delitos de corrupción, los delitos que se cometieron durante la pandemia. Esa fue la presidencia Hasta de los Alberto carritos de Fernández. golf asegurados, Pablo. Hasta eso. Por eso. Claro que Sí, hasta eso. Los Por carritos de golf eso, estaban asegurados. ya viste la mayor parte del escrito de Fabiola. Tenemos más y te lo vamos a poner dentro de un ratito. Pero ahora mismo, pon en contexto todo lo que está pasando y abrimos la mesa.